Creo que son tiempos difíciles los que se siguen viviendo. Sin embargo, para los que creemos en Dios, no son difíciles, sino son retos, porque en todo tiempo Dios nos está probando. Nos acostamos a dormir y el Señor nos va a probar. Nos levantamos y nos está probando. Y en el transcurso del día tenemos la oportunidad de que Dios no solamente nos pruebe, sino que nos demuestre que tomados de su mano es más fácil hacer las cosas, más llevaderas. Vamos a orar. Señor, en este momento ponemos delante de ti todo lo que se va a decir, todo viene de ti, Señor. Y aunque sea como espada de doble filo, Señor, prepara los corazones de todos y cada uno de mis hermanos para que reciban como ese maná, como ese alimento que nos da vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar. Los voy a invitar que pasemos a la palabra, a la espada, como decimos. Y vamos a leer Mateo, capítulo 15, versículo 17 al 19. Y la palabra de Dios dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y pongamos mucha atención en los dos últimos puntos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Porque uno lo puso en la mente, uno lo está manejando, lo está maquinando y en cualquier momento sale. Y muchos tenemos la mala costumbre de decir, perdón, no fue con mala intención. No hay malas ni buenas intenciones, son cosas que se dicen. Y las cosas edifican o destruyen, porque la palabra tiene poder. Entonces, en este mes que se habla mucho de la cocina, de los platillos ricos, de que qué vamos a hacer para la cena, para el recalentado, y todos están muy contentos por esas fechas, porque se van a juntar con la familia, con algún amigo que viene de lejos. Alguno dice, yo llevo la pierna horneada porque esa me queda bien. Pues lo que pasa es que nada más ha hecho en su vida pierna horneada, y tanto lo ha practicado que la ha perfeccionado. Y otros dicen, yo pongo la pasta, yo pongo el refresco, etcétera. Pero también en este tiempo en que todos queremos cocinar o empezamos a crear esas ideas de qué vamos a cocinar, qué irá a cocinar la tía, el primo, el amigo, el compadre, etcétera, Satanás también cocina. Y Satanás tiene un platillo que es el que más disfruta, el que más goza Satanás, el diablo, la serpiente, como le querramos decir. Y ese platillo tiene como título el que hace que cuando todos corren, cuando todos ahuyentan, cuando todos se paran, ¿cómo le llamarían? Dividir. Satanás se goza cuando divide. Y lo peor es que Satanás divide en medio de la iglesia. Polariza los corazones, las mentes. Hace subgrupos. Vente, hermanito, contigo me siento a gusto porque tú me dices lo que me gusta. O vente, hermanita, porque todo lo que yo digo tú me escuchas y me lo festejas. Así trabaja Satanás. Y creo que todos en algún momento hemos tenido o hemos visto una experiencia así. Yo recuerdo que mi pastor nos decía, cuando alguien se acerque a ti a chismearte sobre otro hermano, mirada altiva. ¿Alguien lo recuerda eso? Mirada altiva. Y luego me dijo a mí, bueno, pues la tuya no va a ser altiva, va a ser de coraje, pero modérala. Pero aprendí y eso me sirvió mucho. Hermanito, usted que es nuevo, porque me cae bien y veo que hay algo de Dios en usted, tenga cuidado. Que yo decía, espéreme. No me venga a decir con quién tengo cuidado, porque realmente voy a tener cuidado con usted.
Porque quien habla hoy de alguien contigo, al rato habla de ti con otra persona. Para que le vayan midiendo, hermanos. No digan, qué buena onda ese hermano o esa hermana. Fíjense que me dijo que tuviera cuidado con tal hermano y tal hermana. Y yo que veo que ese hermano y esa hermana, pues se ve bien, no se mete con nadie. Es una persona agradable. Es más, cuando lo saludo, me siento a gusto. Pero voy a tener cuidado. ¿Y qué hace? Se empieza como a alejar. Y aquel hermano dice, pues no sé qué pasó. Pensé que había una buena relación. Lo que pasó es que alguien tóxico vino a depositar la basura que hay en su corazón. Y es fuerte lo que digo, pero es real. Lo que hay en el corazón de esa persona vino y lo depositó en tu mente. Trabajó, bajó a tu corazón y hoy hay como un rechazo. Seamos cuidadosos de cómo oímos, qué permitimos. Hay hermanos que tienen la cualidad, la habilidad de cuando hablan mal de alguien hasta sonríen. Te digo esto, pero hay nada más entre tú y yo, ¿eh? ¿Pasa o no pasa, hermanos? Lo malo no es lo que diga un hermano o una hermana de otro. Lo malo es el que presta su oído. Siempre va a haber un emisor. El problema es quién es el receptor y cómo utiliza esa información. Si a mí viene alguien y me dice de un hermano o una hermana, fíjate que hay esto y esto, lo que yo contesto en este momento, porque al principio me quedó así como, ¿y ahora qué hago? Iba yo con el pastor, pastor, ¿qué hago con esto? Tíralo, Ricardo. Oiga, pero tíralo, Ricardo. Y una vez me dijo el pastor, cuando te lleguen así, ora por la persona de la que están hablando, pero también ora por el que te llevó el mensaje. Y en la historia, recuerden que a los mensajeros los decapitaban, ¿sí recuerdan eso? Enviaban a los mensajeros y sabían que eran decapitados. Imagínense si hiciéramos eso con los mensajeros de malos argumentos, ¿cómo estarían? Creo que no existirían. Entonces vamos a hablar, ¿qué ingredientes usa Satanás para dividir? El platillo se llama división. Y tan es así que estando en la presencia de Dios, dividió y se llevó ¿cuánto del reino? La tercera parte. ¿Y qué dicen? Que Dios no se dio cuenta. Dios sabía, pero dice, tengo un propósito. ¿Te gusta ser líder? Bueno, vas a ser líder, pero allá abajo. Y es el príncipe de la tierra, ¿no? Príncipe de la tierra. Jamás será rey, porque él ya está derrotado. Pero bueno, ¿le quieres servir al rey o le quieres servir al príncipe? ¿Y cómo sabemos si le servimos al rey o cómo sabemos si le servimos al príncipe? Con tus acciones. Con tus acciones. No te involucres en cosas que no le gustan a Dios. Y cuando tengas dudas, simplemente hazte esta pregunta. Si digo o hago esto, ¿honro a Dios o voy a honrar a Satanás? La respuesta viene así. Toma tu decisión. Entonces veamos los tres ingredientes que utiliza Satanás para ese platillo que le da mucho gozo, placer a él. Y se llama, el primer ingrediente, se llama envidia. El segundo, chisme. Y el tercero, mentira. Con esos tres ingredientes se origina una diversidad de acciones. Si vemos la parte central, chisme, porque ahí detona todo. Soy una persona que tengo envidia, genero un chisme a través de las mentiras. Es el orden. Normalmente la gente que hace esto, lo hace porque en su corazón ve que aquella persona tiene algo que él no o ella no. Y como le molesta tanto esa luz, le molesta que tenga la facilidad de llevarse bien con todos o ser aceptados por todos, que empieza a contaminar a través de sus chismes que van llenos de mentira. Chismes es una palabra griega que se pronuncia, espero no equivocarme, schisma, y que finalmente significa chisme. Pero veamos, en la Biblia es considerado tanto el chisme como la mentira como pecado. Alguien
ignora que el chisme y la mentira es pecado? ¿Alguien lo ignora? Levante la mano. Entonces, ¿por qué a veces lo hacemos? Porque a veces chismeamos y porque a veces mentimos. Si ya sé que Dios me dijo es pecado. Por ahí decían una broma cuando inicié en este camino. Recordemos Primera de Bambi. Yo decía, Primera de Bambi, esa no viene en la Biblia. Sí, Primera de Bambi, si al hablar no has de agradar, cállate. Mejor quédate callado. O sea, desde ahí, lo que voy a decir va a poner incómodo a alguien. Entonces, cállate. Pero a veces sé que va a poner incómodo y todavía hasta me sonrío. Ahí es que voy a hacer esto. Ahí no, hay que tener cuidado. Y dibujan un cuadro. Qué pena por esa gente. Y qué pena cuando cuando dicen conocer el Evangelio. Es que yo tengo 30 años que conocí al Señor y fui salvado. Y cada 7 días estoy ahí. Y diezmo. Y ofrendo. Y estoy sirviendo. Y me preocupo. No te preocupes, ocúpate por no meterte en lo que no te importa. Es fuerte. Pero creo que estoy con gente madura. Gente que, como dijo hace un momento mi hermana Martita, no estén pensando, híjole, no vino la hermana o el hermano, no. ¿Qué me sirve a mí esto para cambiar y poder caminar conforme a la voluntad de Dios? Dios tiene una visión y su visión es que todos seamos santos, que todos caminemos hacia la salvación, que todos caminemos de una forma correcta. Esa es la visión de Dios y dice la palabra que Dios desea que todos seamos salvos. No dice la palabra que todos seremos salvos. Ese es el deseo de Dios, que todos seamos salvos. Pero la palabra dice lo contrario, no todos vamos a ser. Y yo muchas veces cito esto cuando Dios me permite compartirles la palabra con todo el respeto y amor, pero cuando Dios me dice tienes que hablar esto, pues lo tengo que hablar. Pero aunque estamos aquí en la sala de abordaje, ya con nuestro pase de abordar, el avión puede partir sin nosotros, si nos descuidamos. Es que fui al baño, te descuidaste, el avión partió. Es que yo conocía la palabra, tenía yo 30 años, seguí de chismoso, seguí de mentiroso, seguí murmurando. Vas a ver el vuelo sin ti. Entonces hoy lo que te va a hablar Dios es para que corrijas si es que lo estás haciendo. O que lo evites si es que no lo has hecho y en algún momento te pueden contaminar. Porque Satanás siempre está tentando. Pero mientras no caigamos en la tentación, no hemos pecado. Pero Satanás, ese es su trabajo. Las 24 horas. Y a veces nos presenta la tentación en un empaque tan bonito que uno dice, esto viene de Dios. Pero no es así. Pidamos siempre guianza al Espíritu para que no seamos engañados. Dice Dios en su palabra, aquel que crea estar firme, cuídese, fíjese, guárdese de no resbalar. Porque sabe que en nuestra naturaleza puede pasar. Pedro caminó con el Señor Jesús, vio todo, Judas también. Mucha gente lo vio. Sin embargo, en los tiempos, porque se cumplió la profecía, su carnalidad fue lo que salió. Judas no pudo con la culpa, se ahorcó, Pedro se arrepintió y le sirvió al Señor. Entonces, nosotros vamos a decidir, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que pasa en este platillo que Satanás, y sobre todo en este mes, lo puede hacer? No nos vamos a descuidar en todo el año, pero en este mes que hablan de mucho cocinar, bueno, Satanás lo que hace es ponernos tentaciones. Una de las tentaciones es la envidia, que es un pecado, para empezar a dividir, para empezar a distribuir mala información, porque lo que hace es levantar falso testimonio sobre algún prójimo, sobre alguna persona. Levanta un falso testimonio. Y esos falsos testimonios vienen por lo siguiente. La persona dice, es que yo creo, es que yo me imagino, es que yo pienso. Porque ni siquiera es algo que diga, yo lo vi. Porque si tú lo viste,
pues tienes que ponerlo en contexto y tienes que decir, oye, tranquilo con esto. Pero normalmente empieza así a prepararse el platillo. Yo creo, yo pienso, yo me imagino, yo asumo. Es que no puede ser alguien tan buena onda, es que no puede ser alguien tan agradable. Lo que pasa es que como tú no puedes ser buena onda ni agradable, pues te molesta que él sí, y entonces empiezas a echar contaminación y a distraer para que no vean tus fallas y las pones en otra persona. ¿Pasa o no pasa, mis hermanos? Fíjense lo que dice en Génesis, capítulo 3, versículo 1, para que vean cómo desde el principio de la fundación se practica esto. No es algo que es que después que falleció Jesús, que crucificó a Jesús, no, esto fue del principio. ¿Ya están conmigo? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Era una indicación clara o no? De todos, de ese no. La serpiente la convenció para hacerle creer que Dios le estaba mintiendo, que Dios le estaba ocultando algo, pero realmente Dios los estaba protegiendo. Así nos sucede a nosotros. Pensamos a veces que Dios, porque no contesta lo que esperamos, porque no concede lo que deseamos, pensamos nosotros que Dios no nos está dando todo. Pero Dios nos está dando lo que necesitamos. Ni siquiera lo que merecemos, porque si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos tan a gusto. Pero sí nos da Dios lo que necesitamos. Y en su misericordia que cada mañana Él renueva, nos da la oportunidad de decir, vamos, hoy puedes. Evita cometer el mismo error. Vamos, yo confío, yo te amo, yo te di ese espíritu de valentía. Esfuérzate y sé valiente. Y nosotros empezamos en la mañana con la mejor actitud. Sí, ahora sí, ahora sí. A mediodía se nos olvidó. Y volvemos a caer. Tengamos mucho cuidado porque nuestras acciones se vuelven estilo de vida. Y nuestro estilo de vida marca cuál va a ser nuestro final. Eso llévenlo siempre en la mente. Mis acciones, mis pensamientos, finalmente se vuelven un estilo de vida. Y como yo vivo de esa manera, mi final ya está marcado. Si sigues tomando alcohol, ya está marcado cuál es tu final. Si sigues abusando de la velocidad en el vehículo, tu final ya está marcado. Si sigues engañando a tu esposa, tu final ya está marcado. Si engañas a tu esposo, tu final ya está marcado. Si te excedes en el consumo de dulces, tu final ya está marcado. Si la gente ya te catalogó, ya te identificó porque eres chismoso, porque eres mentiroso, tu final está marcado. Y después no digas, ¿por qué, Señor? Si yo cada 8 días, cada 7 días estoy ahí. Si yo sí diezmo. Es más, ayuno. ¿Recuerdan al fariseo que presumía de todas esos atributos, decía, o esas cosas? Yo. Y Dios se gozó de alguien que llegó con humildad, se postró y dijo, perdóname. Y yo creo que si él decía, perdóname, creo que venía acompañado de te necesito. Pero volvamos al platillo porque el diablo es astuto. Entonces vemos cómo a través de la envidia empieza a preparar su platillo Satanás y le pone el ingrediente que es el chisme y le pone el ingrediente que es la mentira, y las personas que no están bien cimentadas en el Señor, las personas que realmente no tienen una madurez espiritual, se convierten en emisores que empiezan a enviar esos mensajes. Y aún sabiendo que es pecado, continúa. ¿Han conocido a alguien así?
Yo sí. Y dice uno, si sabes que es pecado, ¿por qué andas chismeando? Si sabes que es pecado, ¿por qué estás mintiendo? Si sabes que es pecado, ¿por qué hablas mal de esta persona? Dios nos da hasta un proceso, si lo queremos llevar como un proceso legal, que si tienes diferencia con un hermano o hermana, ¿qué tenemos que hacer? Hablarlo con él, hablarlo con ella. No empezar a buscar como subgrupos de, ay, para que me apoyen, estoy en campaña de desvirtuar a aquel o aquella, acompáñeme. Y no falta el hermano o la hermanita que también está en tinieblas como él o ella, que dice, sí, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. Y la otra dice, oyó un eco, así, seguimos avanzando. Hasta que ojalá Dios les ponga a alguien que diga, ya no estén haciendo eso. Pero así es como lo hacemos. Así se convierte un estilo de vida. Y lo hacemos dentro de un lugar dedicado a Dios. Y lo hacemos gente que conocemos a Dios. Y lo hacemos gente que decimos que le tememos a Dios. Qué difícil, ¿verdad? Recuerdo que una vez en la primaria llegó un maestro cuando comenzaban que, ay, que el sobrepeso y que cuidado. Y nos dijo la directora, hoy viene una eminencia a hablar. Él es, ¿cómo le llaman a los que se dedican a nutriólogos? Para evitar problemas con sus hijos. Y cuando llegó ese hombre era un hombre como de 150 kilos. Entonces yo me quedé así como, pues ¿de qué me va a hablar, no? Bueno, yo creo que me va a hablar de cómo llegó él ahí. No, llegó y dice, no hay que comer esto, no hay que comer esto, hay que cuidarse, no hay que usar, no hay que hacer esto, ¿no? Dije, no, creo que el tema no va con lo que decía. Y pues desgraciadamente yo siempre trato de aclarar las cosas y me paré y dijo, oiga, con todo respeto, ¿va a haber una segunda plática? No, ¿por qué? Bueno, es que usted nos vino a hablar de todo lo que no tenemos que hacer, pero que usted hace. Yo pensé que a lo mejor iba un proceso de que usted iba a bajar de peso y después iba a decir, porque dejé de hacer esto, vean el resultado. Pues así como se vio ese médico, nutriólogo, y que venía a hablar de un tema que no era bueno, así nos vemos nosotros cuando decimos, somos cristianos, amaré a mi prójimo como a mí mismo, que fue el mandato que dijo Jesús, ahora este nuevo mandato les dejo. Y es difícil, Por ahí una vez compartí de, yo quiero amar a mi prójimo, pero mi prójimo no se deja. Y muchos nos ha pasado y nos aplica. Y sí dice uno, oh, Señor, ayúdame. Y dejo pasar esto y, Señor, para que veas que me estoy esforzando. Pero pasa. Y en cuanto le dices al Señor, ayúdame, ya no me pases, ya no me envíes estas pruebas, ¿qué creen que pasa? Le van a llegar más, porque Dios va a trabajar con tu tolerancia, con tu amor, va a trabajar en ti. Ya con la otra persona trabajará aparte, pero contigo va a trabajar, ese es un hecho. Y gloria a Dios, porque al que ama a Dios, ¿qué hace Dios? Lo corrige. Y bienaventurado aquel que es corregido por Dios. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué nos quejamos? Lo que sí hay que pedirle a Dios a veces es, ya aflójale, Señor, ya me está doliendo. Una vez compartí hace poco me tapé una de esos TikTok que hay ahora tapándose los oídos así. Me tapo los oídos porque Dios está llamando a sus mejores guerreros. Sí, el Señor manda a sus mejores guerreros a esas batallas. Pero a veces uno dice, no, yo no quiero ir. Hoy, aquí, me oculto, porque hay desgaste. Y es válido, mis hermanos. Es válido que cuando hay una acción en la iglesia de difamación, de murmuración, de intriga, de chismes, de mentiras, y que ves que muchas personas, en lugar de decir, no lo creo, que Dios nos revele, esas personas, ¿sabe qué hacen con uno? Dan la espalda. Y uno se empieza a desmotivar, a desmoralizar, le duele a uno y dice, ¿ahora qué? Lo bueno es que viene el Espíritu y dice, ánimo, sigue, el galardón está allá. No te fijes en lo que están haciendo los demás. Si vemos nosotros, Jesús mismo pasó por ese pasaje, por esa situación. Esos sacerdotes conocedores de la ley difamaron, intrigaron, mintieron
en contra de Jesús. Las mismas autoridades dijeron, yo no encuentro pecado en él. ¿Y qué decían ellos? Sí. Finalmente dijeron, crucifícalo. Y uno se atrevió a decir que su sangre caiga sobre nuestras generaciones. O sea, para que vean. A veces así somos nosotros. Estamos viendo que es inocente la persona, pero es tanta mi envidia y ese platillo tan preferente de Satanás, sigo intrigando, sigo mintiendo, sigo difamando a esa persona. Como dijo Dios, tu recompensa ya la tienes. Quizás esa persona hasta decide irse de la congregación. Lo que es peor, decide no volverse a congregar. Y creo que conocemos personas que dicen, no, yo no me vuelvo a congregar. Yo no vuelvo a servir. Porque están dolidos. Y es que sí duele. Créanme, se los digo por experiencia, duele. Pero lo mejor de todo es saber que Dios te restaura. Hace un momento lo comentaron, te restaura, te fortalece y te dice, sigue adelante. Sigue adelante que yo iré quitando esos estorbos que hoy los permito porque quiero que crezcas, que te fortalezcas. Así que si alguien en este momento está pasando por algo así, Dios les dice, sigue adelante. Sigue adelante. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. También les digo que a veces somos trigo, pero a veces somos cizaña. No nos sentamos y, ay, es que yo soy trigo y allá sí. No. Todo depende de lo que quiera Dios, porque Dios es el soberano, es el que decide. No somos nosotros, ¿eh? Y el papel que vamos a jugar, lo decide Dios. Seguimos avanzando. En el diccionario, la palabra de chisme se genera sobre división, fomentada por cosas que se saben, que no son comprobadas, pero que destruyen. Para que si quedaba duda, bueno, es que en la Biblia es una interpretación, no. También la Real Lengua Española la define. Chisme es chisme donde sea, mentira es mentira donde sea. La envidia es envidia. Y hay gente que dice, pero es envidia de la buena. No es cierto. Aléjate de la persona que te diga que es envidia de la buena. Fíjense que hay un pasaje cuando Abraham y Lot, después de muchas discusiones, dice Abraham, basta, basta. Y esto que lo digo no es para que alguien diga, pues le voy a decir a esta persona, basta y me voy. No, no hay que hacer eso. Porque Abraham dijo, escoge. Y el listo de Lot, ¿qué hizo? Pues el mejor ganado, el mejor gente, todo. Y ahora yo me voy. ¿A dónde se fue Lot? A un lugar que se veía próspero, prometedor, pero que él no sabía que en los planes de Dios estaba ser destruido, porque era una fuente de pecado. Y el pecado es pecado y hay destrucción en el pecado. Dios castiga y destruye el pecado. Entonces, retomo, porque quiero que hoy salgamos con una mentalidad renovada, que digamos, chisme y mentiras causadas por la envidia es pecado. Y si el pecado es destruido, ¿qué me espera? Tenemos que renovar nuestra mente. Y conozco una persona que dice, ay, que el chisme es tan delicioso. Sí, sí. Y conozco personas que dicen, no es que sea mentiroso, es que mi imaginación, yo debía haber sido escritor. Sí, lo que tú quieras. No dejas de ser chismoso, no dejas de ser mentiroso, no dejas de ser destructivo o tóxico. Y a Dios no le gusta eso, hermanos. A Dios no le gusta. Entonces, si quieren caminar tomados de la mano de Dios y quieren ser recompensados por Dios desde aquí, o definitivamente cuando estemos en su presencia, alejémonos de esas prácticas. Satanás, con ese platillo que presenta, y lo presenta en cajas muy, muy hermosas a veces, nos desvía, nos destruye, y finalmente dice, uno más que me sigue. Como lo hice en aquella ocasión, la tercera parte, a ver a cuántos me llevo, porque él ya sabe cuál es el final.
Todos sabemos que Satanás, su final está dictado. Ya hay una sentencia, pero no se quiere ir solo. No se quiere ir solo a nadar a esas aguas de azufre. No quiere. Y se me va a llevar a todo el que se descuide. Porque eso es lo que sucede cuando permitimos que haya envidia en nosotros. Porque a veces estoy muy bien, pero surge esa chispa llamada envidia. Y cuando nosotros la detectamos y no la frenamos, lo que sucede es que empieza a crecer y empieza a tener dominio en nosotros. Esa envidia conlleva a hacer cosas que no están bien. Conozco una persona que le rayó el carro a un vecino simplemente por envidia. Y el carro del vecino era viejo y él traía un carro recién salido. Pero como se veía bonito el carro del vecino porque estaba limpio, lo rayó. Y es cuando uno dice, Señor, dame paciencia. Tenemos que cuidar el testimonio. Cuesta trabajo muchísimo, de veras. Se necesita mucha determinación para cuidar el testimonio. Sale uno a las 6 de la mañana, ya se cerró el primero, ya te arredió el segundo, ya te ofendió el tercero, y dices, ¿qué? Y estoy empezando el día. Se necesita mucho dominio propio, mucho temor de Dios y mucho deseo de honrar a Dios para decir, no caeré, no caeré. Mi pastor me decía, Ricardo, no hagas tuya la ofensa. Una milla más, Ricardo. Así. Y yo a veces he dicho, y otros hermanos han dicho, y en el TikTok sale, Señor, si quieres volverme en esa arma para aplicar tu justicia, aquí estoy. Porque hay veces que llegamos a límites que son válidos, hermanos. Pero te voy a decir mejor lo que le dijeron a Josué, y muchos lo saben. Y me voy a ir al tercero, porque se lo dijeron 3 veces a Josué. Me voy a ir al tercero cuando dijo Dios, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Porque algo vio en Josué, algo que dijo, es normal que cascabelee, es normal que sienta ese temor, es normal que a lo mejor no lo quiera hacer. Porque Josué y Caleb fueron los 2 únicos de esa comitiva que dijeron, si Dios nos trajo hasta aquí, porque podemos, nos va a entregar la tierra. ¿Qué hicieron los otros 10? Ay, no. Se rasgaron la ropa. Ay, no. Están muy grandotes. Ay, no. Y así nos pasa a veces. Nos vamos con la mayoría porque es más cómodo. No temas. El que está contigo es Dios. Y Dios contigo, ¿quién contra ti? Así. No quieras quedar bien con el mundo. Queda bien con Dios. No te preocupes por lo que el mundo piense o te juzgue. Preocúpate por lo que Dios piense y te juzgue. ¿Se te hace aburrido? ¿Te molesta lo que estoy diciendo? Dile a Satanás que se aleje, porque ahí estás diciéndote, no le hagas caso. Yo creo que amaneció con ganas de hablar de esto. No, esto tiene mucho tiempo, pero hasta ahora dijo Dios, háblalo. Entonces, murmuración se usa, el rumor, la ironía, el asumir, el creer que soy mejor, es todo lo que el diablo utiliza para que vayas en contra de Dios, para que empieces a hablar en contra del prójimo, para que empieces a redir, a mentir. Y nunca falta aquel que tiene su oído tan aguzado de esto quería yo escuchar, porque le llena el chisme, lo alimenta. Hay gente que se alimenta de chismes, de mentiras, lo goza, sabe que es así, pero lo hace. ¿Quién quiere ser tú, mi hermano? El que dice, ¿sabes qué? No sé si sea verdad o no, pero mira, yo no me involucro. Yo me llevo bien con él, lo respeto, me respeta. Allá él. Es más, ¿quieres? Voy a orar por ti. Quiero decirte algo, a partir de ese momento también voy a hablar de ti. Ay, fui a hablar con tal hermano y me trató así. Se me hace que como son amigos, ay no, los dos. Así lo hacemos, no reconocemos que estamos mal, no decimos, Señor, ya me cerraste la boca, no, mejor ya no sigo. Ah, no, buscamos la manera. Y vamos a leer unos versículos, nos vamos a Proverbios,
Ese libro, Proverbios, es de los que más me gusta. Hay mucha enseñanza, mucha corrección. Capítulo 9, versículo 13. Y dice la palabra, la mujer insensata, ojo, aquí habla la mujer, pero también hay hombres así. No vamos a hablar nada más de que la mujer es la chismosa. No, hay hombres que les encanta el chisme, ¿eh? ¿No han oído que muchas veces, y hacen la comparación mala, pero lo hacen, es peor que una mujer? No, ese es un defecto de hombre o de mujer. Y desde niños comienzan y no los corrigen. Entonces dice la palabra, ya ustedes saben, hombre o mujer, para que no vayan al rato a pasar quejas. La mujer o el hombre insensata o insensato es alborotadora, es simple e ignorante. Como le digo, a veces hasta cuando hacen el comentario, se ríen. Y uno dice, ¿de qué te ríes? O sea, estás envenenando, estás hablando mal de una persona y te ríes. Bueno, es que ese versículo como que no me gustó. Bueno, vamos ahí mismo a Proverbios, capítulo 10, ahí al ladito. Ahora versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Y en la próxima oportunidad que Dios me permita predicar, les voy a traer el concepto, significado y lo que sucede de necio. Sigue, sí nos va cayendo el 20. Seguimos en Proverbios, pero ahora nos vamos al 11, al ladito, del vecino. Y volvemos al versículo 13. ¿Qué dice? El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hay gente que busca, oye, ¿sabes de esto? No. Pero ve con tal persona y él debe saber o ella debe saber todo. ¿Les pasa o no les pasa? ¿O conocen a alguien así? Y si dices, oye, si le comenta, no, aquel te enoja, te regaña si le vas a hablar de alguien. Qué bueno, yo me junto con aquel. Hay un pastor brasileño, no recuerdo, Joe Rosas. Tuve la oportunidad de ir a una predicación de él cuando comenzaba. Nos invitó el hermano Rodo y me dijo el hermano Rodo, ven Ricardito, este es bueno. Ahí voy, me presentó. Ya digo, Ricardito, un hermano nuevo, pero comprometido. Pues mucho gusto. Y me dice, voy a hablar de algo importante, Ricardito. Me dijo el pastor y dije, se está llevando. Me llamó Ricardo, pero bueno. Y ya dice, una vez estaba yo en un evento para pastores. Me tocaba predicar. Pero primero estaba la cena, entonces agarré mi plática, ¿a dónde me voy? Y me fui y dije, pues ahí hay un lugarcito. Y pastores, ¿me permiten? Sí, siéntate yo, qué bendición. Porque como somos cristianos, ¿no? Tecnicismo, qué bendición, qué gusto, Pero lo que iba a ver ahí, pues no era bendición. Y entonces comienza a escuchar, empieza a comer, oraron, dieron gracias por los alimentos, empieza a comer y, oye, es que el pastor la congregación, y la pastor, no, y los hijos del, no. Y todos empezaron a hablar de diferentes. ¿Usted qué opina? Y contestó, yo opino que me cambio de mesa, porque aquí está Satanás. Eso hay que hacer, hermanos. Porque cuando se predica la palabra, hay que usar testimonios fieles. Entonces, cuando se acerque alguien a chismearte, a hablar mal de alguien, aunque tú sepas, porque dice que el que es sabio guarda el secreto, ¿no? Aunque tú sepas que es verdad, no te involucres. No te involucres, dile, mira, hermanito, hermanita, yo deseo que el Señor te perdone y te bendiga y te restaure. Yo no me involucro en eso. Hay otros hermanos que son más directos y dicen, oye, ya, bájale, no estés de chismosa. Y luego van de chillones con el pastor o con la pastora. Ay, es que me habló así, me hizo sentir mal. ¿Pero por qué? No sé. Ay, es que es muy agresivo, vea cómo habla, cómo ve. Pero no hizo usted algo, no. Yo llegué a abrazarle y decirle bendiciones. Hasta eso hacen, hermanos.
Vamos con los dos últimos versículos de Proverbios y nos vamos ahora al capítulo 16, versículo 28. ¿Están conmigo? Si no, aquí lo leo. Ahora aquí va al revés. Dice el hombre, pero también pónganle la mujer, para que vea que Dios es parejo. Proverbios 16, versículo 28. El hombre o la mujer perversa levanta contienda, y él, chismoso, aparta a los mejores amigos. ¿Cierto o no es cierto? Esto se escribió hace cuántos miles de años, pero es una realidad. Entonces, dentro de las filas del ejército de Dios, porque somos un ejército, somos la iglesia, somos la novia, pero somos un ejército. Estamos aquí no para estar cómodos. El que es cristiano y piensa que va a estar cómodo, cámbiese de bando. El cristiano está para pelear, está para luchar, está para crecer, está para soportar. Pruebas van a haber muchas. Y recuerden esto, que siempre les comento a mis hijas: todo cierre o término de ciclo acarrea tristeza y a veces acarrea dolor. Pero son ciclos que el Señor va cerrando y los utiliza para hacernos crecer a través de su palabra. No a través de lo que yo sepa o yo pueda o yo me sienta, sino a través de su enseñanza. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Vamos al último, ahí vecinito, 18, versículo 18, capítulo 8. ¿Listos? Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Como dije, los presenta a veces una envoltura muy bonita, ¿no? Y si más o menos me llevo, ay, ¿en serio? Ay, gracias por decirme. Yo tenía mis dudas, pero qué bueno, es confirmación del Señor. Y todavía lo acomodamos que confirmación del Señor. Eso viene de Satanás, hermanos. ¿Y qué más dice? Y penetran hasta las entrañas. O sea, no solamente la espada, que es verdad, de doble filo, penetra y rompe, ¿no? También los chismes, las mentiras, las difamaciones. Todo, ahora sí que llevado por las envidias, por los celos. Porque él tiene y yo no tengo, porque él puede y yo no puedo, porque él sabe y yo no sé. Porque a él lo quieren y a mí no me quieren. Pero hay veces que hay gente que dice, ¿por qué a mí no me querrán? Y mi pastor siempre usaba el ejemplo de, ¿han visto al puerco espín? Con sus erizos, ¿no? Con sus espinas. Pues si te vas a acercar, ¿qué pasa? Te espina, ¿no? Pues así somos a veces, y así me quejo de que no me quieren. Oímos de una necesidad y ves que casi siempre los mismos son los que se suman, vamos, oramos, apoyamos, todo, y casi siempre el mismo que se hace a un lado. Entonces, como dije hace un momento, ya tienes tu recompensa. Por ser como eres, tienes tu recompensa. El Señor le da a buenos y a malos. Obviamente es diferente lo que da el Señor. Con esos 1, 2, 3, 5 versículos, nos quedó un poquito más claro de lo que sucede con la gente chismosa, mentirosa, cómo se acercan y a veces presentan como si fuera un regalo, como si fuera algo dulce, como si fuera algo suave. Lo presentan como si fuera una verdad, cuando no lo es. Pero el objetivo de esa acción tan fea, tan deplorable, tan satánica, es destruir y es sumar a las filas de Satanás. Tú decides, hermano, hoy. Hoy tú puedes decidir seguir caminando así, engañándote a ti mismo, o cambiar. Estoy por concluir. Les quiero comentar que esto que hablé hace un momento de intrigar, de mentir, porque hay envidia, porque hay celo, porque no me cae bien, lo practicó Aarón y Miriam. Ellos hablaron contra su hermano, contra Moisés, contra el que dirigía todo el proyecto de Dios, Todo porque Moisés había casado y la esposa no les caía bien.
Y ahí veía a los cuñaditos, ¿no? La hermana Miriam y Aarón. Ay, ¿cómo la ves? Ay, no. ¿Qué cuñadita nos buscó? Ay, no entiende. Y de otra tribu. Y no. ¿Cómo los va a ver el pueblo? Y empiezan a destruir. Ellos ya tenían su recompensa. Ya lo tenían. Vamos a concluir con 4 versículos. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Y la palabra de Dios les dice hoy a todos nosotros, todos, utilicé la palabra todos, me incluyo, porque cuando empezamos a ver de una manera de, ¿escucharon? No, escuchemos, porque todos somos hijos de Dios y todos somos corregidos por Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, voy a edificar, voy a hacer crecer, voy a ayudar, voy a hacer que mejore la persona que está escuchando, pero que escuche bendiciones y no maldiciones. Ahora vamos al Salmo, al libro de Salmos, capítulo 15 y versículo del 1 al 3. ¿Están conmigo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Y habla? ¿Qué habla? Y habla verdad. Quiere decir que si hablas mentira, pues no vas a obtener nada de lo que tienes en promesas. Y habla verdad. En su corazón. ¿Se acuerdan que comentamos al principio que del corazón emana todo? ¿Vida o muerte? Y el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Creo que es todo lo que hemos estado hablando, ¿no? No digo nada malo, no permito que me digan cosas malas. ¿De quién? De mi prójimo, sea quien sea. Aún que yo vea que ese prójimo, la verdad sí anda mal, no me compete a mí juzgarlo. Porque ahí Dios nos previene, de la manera que tú juzgues, yo te juzgaré. Y no andes viendo la paja en el ojo ajeno cuando tú traes una viga que te está destrozando la cabeza. Sí, vamos entendiendo la magnitud de que cuando nosotros permitimos que Satanás nos sirva en la mesa, que la mesa es nuestro corazón, nuestra mente, este platillo no solamente destruye el entorno, sino comienza a destruirnos a nosotros, porque cuando nosotros ya nos enrolamos en ese juego, ya nosotros tenemos una recompensa, y la recompensa no es salvación. Por último, este lo he mencionado mucho, pero es una realidad. Vamos a Primera de Pedro, y yo creo que mucho va a decir, ya sé cuál es. Ese le gusta mucho al hermano Ricardo. No es que me guste, es que si lo practicamos nos vamos a evitar problemas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene ¿qué? Su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño, no hablen mentira. Hermanos, hoy Dios nos está invitando, porque el día que llegue Jesús no va a invitar, viene a juzgar y viene a darle lo que cada uno merezca. Pero hoy Dios nos está diciendo, si andas en este camino de oscuridad, si tu deporte favorito es la intriga, es la mentira, es el chisme, es la manipulación, es la ironía, es la burla, es el abuso, la difamación. Si eres demasiado celoso y demasiado envidioso, porque es que esa hermana, ¿por qué tiene quien le haga las cosas y yo no? Es que ese hermano, ¿por qué pudo cambiar su carro y yo no? Bueno, les voy a decir lo peor.
Hay veces que el hermano y la hermana no tienen ni quien le haga el aseo y no tienen ni carro. Llegan caminando y dicen, ¿por qué usan esos zapatos? O sea, todo nos molesta. En lugar de dar gracias a Dios porque yo tengo un carro y ojalá Dios les des un carro a mis hermanos. No, ay. Y fíjense, esta expresión la vi una vez y ahorita les voy a compartir un testimonio. Míralos, llegan los hermanos, no tienen carro, míralos, y todavía llegan contentos. Pues porque son felices en el Señor. Y tú que tienes carro, estás amargado. Qué pena, ¿verdad? Que da la gente así. Hace unos meses, si no me equivoco, Gus, fuimos hasta el último round, donde quizás en algún momento vamos a hablar de ese tema, de cómo el hombre se está haciendo a un lado, cómo el hombre está dejando a un lado para lo que fue llamado, por ser irresponsable y ser débil. Pero en algún momento hablaremos de eso, mi hermano Gus y un servidor, si Dios lo permite. Pero subimos y en un espacio, pues van al baño, van a ver. Entonces yo fui y dije, que aquí venden cosas. Y me acerqué porque me llamó la atención dos hermanas que hablaban mucho. Y me acerqué y dije, voy a ver, son libros, Les voy a decir textualmente, nada más algunas palabras. Ay, no. Es que mira. Como es bonita, siente que todos van a ir para allá. Como es bonita, siente que todo el mundo a todo el mundo le va a caer bien. Y la otra, ay, sí, yo no sé por qué vino aquí. Entonces yo empecé a ver así, disimuladamente. Y volteé y dije, ¿de quién están hablando? Y vi, pues era una mujer, una señora con sus dos hijos, con personalidad. Pero todos los mundos, hola hermano, Dios le bendiga, ay, qué bueno esto. Y acá las otras así con su playera, con su libro, ni quien las pelara. En ese momento lo que dije, que Dios las bendiga, hermanas. Ay, muchas gracias, hermano. Así, el testimonio. Estaban sirviendo. Pero lo único que estaban haciendo, en lugar de decir, pase por su libro, aquí tenemos, cuando me ha tocado vender algo, hago hasta bromas. Aguas del río Nilo, vengan a comer tacos de esto, o sea, hacemos jovial esto. Pero ellas estaban murmurando contra una persona. ¿Qué es lo que tenían? Pues ellas no eran muy agraciadas, honestamente. Y les molestaba que la otra tenía más personalidad. Y les molestaba que su puesto estaba lleno. Pero si usted hubiera visto a la hermana, hermano, mire, esto le va a gustar, esto lo va a edificar, los hijitos de ella, pásele, mire, tenemos esto. Y las otras murmure. Eso lo viví hace unos meses. Pero como esto les puedo hablar, podríamos estar aquí tarde hablando de testimonios. Y si luego, yo tengo otro mejor, y empezamos a hacer como competencia de los testimonios, pero la realidad es que es Satanás el que nos está destruyendo. Concluimos, hermanos. No permitas que Satanás te ponga en tu corazón ese platillo llamado división, porque va lleno de envidia, de celo, de mentira, de chismes. No lo permitas. Y si ves que alguien que ya trae ese platillo te quiere compartir un bocado, pruébalo, recházalo. Porque va a haber gente que tiene cosquilla de oídos y yo sí lo quiero probar, a ver, dime. Y ahí van. Y luego ya son 2, y luego son 3, y luego son 4, porque el mal se está multiplicando, aún dentro de la iglesia. Decía una hermana, es que yo quisiera estar en pandero y no puedo. ¿Por qué? Pues tengo 2 pies izquierdos, ya lo intenté. ¿Y ahora qué hace? Bendigo a las del pandero. Qué diferencia, ¿verdad? No puedo danzar, pero bendigo a las del pandero. Pero no falta ¿y por qué yo no? ¿Y por qué ella sí? Hermanos, en cualquier momento ese platillo nos lo va a presentar Satanás. Rechácenlo. Y como Abraham con Lot, cuando llegue alguien a contaminar, cuando llegue alguien con sus cestos de basura para contaminarte, dile, tú vete al sur, yo me voy al norte. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham cuando hizo eso? Ahora te bendeciré. Entonces cuando veas Dios que hace eso, te va a decir, ahora te bendeciré. No te contamines, no permitas que contaminen. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Declaro que caerá como semilla en tierra buena.
que aquel que tuvo en su mente molestia, incomodidad, seas tú obrando en él, porque ellos están en esa situación. No nos permitas que en algún momento seamos llevadores de ese platillo llamada división, Señor. Permítanos ser quien lleve tu palabra. Permítanos ser esas personas que vamos a ayudar, que vamos a participar en tu visión y en tu misión, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, a las familias que representan, y declaro victoria en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de retirarme, Dios me puso algo ahorita. Se los voy a compartir. Cuando leemos la Biblia y Dios nos pone palabra, Dios no viene y te dice capítulo, versículo. No, Dios te dice lo que quiere y que tú vas a comunicar. Cuando estamos relacionados, involucrados en la Biblia, más o menos ubicamos y tenemos que buscar nosotros decir, Dios me dijo esto, porque va a ser para alguien, Vamos a Salmos 34, por favor, y vamos al versículo 15. Esto es para que en este momento quien esté pasando por una situación difícil, que está pidiendo a Dios, que cree que Dios no lo ha escuchado, que Dios no le ha respondido, que no olvide que Dios tiene sus tiempos y tiene sus propósitos, y que uno lo único que tiene que decir es, hágase tu voluntad. Salmo 34, capítulo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso es todo lo que me dijo. Dile al que está pasando una necesidad, aunque no la externe, al que tiene temor porque no se responde su plegaria, su petición, al que piensa que no le he escuchado, al que piensa que no contesto, dile esto. Sus oídos están atentos y Él va a obrar. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.